en esta celebración de nuestros 60 años de esta nuestra Escuela de Comunicación Social. Hoy tenemos el placer de contar con grandes representantes de nuestra escuela, a quienes también les damos la bienvenida, un saludo muy cordial. Estamos muy contentos, satisfechos, felices de contar con la presencia de ustedes aquí. Para nosotros nos llena de regocijo que la UCAP logre reencontrar a esa gran familia que se forma en la universidad, distinta en generaciones, distinta en espacios universitarios, regada por todo el país, regada por todo el mundo, pero siempre identificada con la identidad ucavista. En este momento nosotros tenemos un regalo para nuestros invitados especiales y un regalo para todas las personas que nos acompañan la tarde de hoy. Hola, mi nombre es Alex Useche, soy gerente de responsabilidad social empresarial de Becados y profesor universitario. Soy egresado de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello y hoy celebro los 60 años de mi querida escuela. Espero que sigamos cosechando éxitos, que sigamos formando muchos jóvenes y sobre todo que sigamos manteniendo la misma calidad y siendo referencia en el país en todo lo que es la comunicación social. Abrazos grandes. Soy José Luis Abdelnur Nocera, profesor titular de la Universidad del Oeste de Londres y egresado de la Escuela de Comunicación Social de la UCAP. Así que bueno, unas felicitaciones a todos ustedes en sus 60 años y por habernos llevado por todo el mundo. Un saludo y un abrazo. Hola, soy la profesora Sandra de Pascuale. Le mando un saludote y muchas felicitaciones a la Escuela de Comunicación Social por su 60 aniversario. Hola. Soy Fernando Fuenmayor, orgulloso egresado de la Escuela de Comunicación Social, que hoy está cumpliendo 60 años. Se dice fácil, 60 años. Yo tengo 55. O sea, eso quiere decir, bueno, yo cada que soy muy reto digo que yo me gradué de Comunicación Social en la Católica y con mucho cariño. Gracias, felicidades, feliz cumpleaños, que sean 60.000 más. La Escuela de Comunicación Social cumple 60 años. Para mí es motivo de inmensa felicidad, porque de esos 60 años, los últimos 25 han formado parte muy importante de mi historia personal. Durante todo este tiempo para mí ha sido una experiencia increíble, porque además la escuela me ha permitido crecer como persona, como profesional, en relaciones humanas, en relaciones personales también. La escuela ha tenido que pasar por un momento de mucha resiliencia en el último año. Bueno, el mundo ha tenido que pasar por un momento de mucha resiliencia, pero la situación en Venezuela es complicada y nosotros hemos sacado la fuerza para seguir dando nuestras clases en línea y aquí estamos y seguiremos y espero de verdad que la escuela cumpla 1500 años todavía siendo una referencia sobre los estudios de comunicación en Venezuela. Muchísimas gracias a todos aquellos que han tenido que ver en este proceso y han aportado su granito de arena para que la escuela sea esa referencia que tenemos. Un gran abrazo para todos. Vale, muchísimas gracias por ese obsequio. Y hoy vamos a conversar entonces un poco con tres de las grandes personas de nuestra Escuela de Comunicación Social, que aunque ya dos de ellos no están trabajando con nosotros, pues siguen estando presentes y nos siguen representando con orgullo. El primero es Nelson Bocaranda. Es difícil presentar a Nelson Bocaranda porque él mismo ya tiene una trayectoria y una proyección en Venezuela. Él es licenciado en Comunicación Social, egresado de la primera promoción de esta carrera en nuestra universidad. Desde 1962 ejerce en medios como Radio Aeropuerto y Cadena Venezolana de Televisión, incluso en el periodo en el que Nelson era estudiante. Luego trabaja en televisión, en Radio Caracas Televisión,
y estuvo en programas como Es Noticia y En Confianza, también en programas como El Informador, Lo que pasa en el mundo. Y un dato curioso que nos proporcionan es que Nelson inició el programa Puerta Cerrada en Radio Caracas Televisión. Fue corresponsal en Estados Unidos por Venezolana de Televisión y por Venevisión. Cubrió la Casa Blanca y la ONU por más de 10 años. Trabajó en Radio Capital y en Radio Onda FM. Y en este tránsito por la profesión ha entrevistado a decenas de presidentes y primeros ministros y jefes de gobierno en muchos países del mundo. Son 59 años intensos desde Rómulo Betancourt hasta Hugo Chávez. Y él tiene la particularidad de que ha ido formando generaciones dentro de su propia familia, porque su hijo Nelson Eduardo es comunicador social, también egresado de nuestra universidad, y comparte con él el exitoso portal de Runrunes. En algún momento entiendo que Nelson nos hará un contacto con Nelson Eduardo. ¿Y qué decir de Shirley? Shirley Bargani. Shirley es de la generación del 2000 en adelante. Pasó por nuestra escuela bajo la dirección, bajo la gestión de Max Stromer. Es licenciada en Comunicación Social, mención summa cum laude, en el área de audiovisual, con una tesis que le permitió plasmar su afición e interés por trabajar en los medios. Incursionó en la radio como productora del programa Víctor X, Planeta Café, en la emisora Planeta 105.3 FM. Y poco a poco se ha ido convirtiendo en imagen y en ancla de distintos programas. En Globovisión tuvo su primera experiencia frente a las cámaras como reportera y ancla ocasional del programa Buenas Noches. También fue productora de los programas Entre Noticias y Tocando Fondo. Y trabajó como corresponsal para la cadena internacional del mundo en Venezuela. Ha tenido una larga e interesante trayectoria desde entonces y desde marzo de 2016 su programa Shirley regresó al horario estelar de la televisión con el estreno de un programa de entrevistas a personalidades nacionales e internacionales transmitido todos los domingos a las 9 p.m. por Venevisión Plus. Creo que un programa que todos hemos visto, disfrutado. Este programa le permitió la internacionalización de su trabajo, llegando en la actualidad a más de 23 países en América Latina y España, que se dice muy fácil, pero es un trabajo arduo del cual Shirley Bargani nos hablará en lo sucesivo. Y luego tenemos ya profesor de casa, Luis Daniel Álvarez, que también es licenciado en Comunicación Social, doctor y postdoctor en Ciencias Sociales, magíster en Educación y en Ciencia Política, y tiene una amplia trayectoria de estudios, tanto en el área de la comunicación social, porque es egresado de Comunicación Social y profesor de nuestra escuela en el área de Historia, tiene un doctorado en Historia, es director de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela y presidente de la Asociación Latinoamericana de Comunicación y Análisis Político. Ha hecho cursos como los medios de comunicación para la paz en zonas de conflicto, dictado por el Estado de Israel, actualmente secretario general del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, analista de Te lo Cuento News y conductor del espacio radial Sin Fronteras, pero con Límites. Muy bien, a partir de este momento vamos a aprender de ustedes, vamos a disfrutar de ustedes, de su compañía, de sus experiencias y de su tránsito por nuestra universidad. Evidentemente, si siguiéramos un tránsito cronológico, deberíamos empezar dándole la palabra a Nelson, que nos cuente cómo fueron esos orígenes, porque Nelson tuvo un inicio intenso dentro de la UCAP, digamos que de alguna manera ayudó a construir esta carrera. Nelson, ¿qué puedes contarnos? Bueno, es verdad que se me salió el Zoom aquí un momentico, pero creo que, bueno, pues podemos, no lo estoy viendo, pero se me fue el Zoom de las señales, a veces son malísimas. Bueno, de verdad que estoy agradecidísimo
y muy complacido de recordar esos 60 años de la escuela. Es decir, yo además tengo el honor de haber sido también el primer becario. Yo fui becado por la Asociación de Publicidad del país, que era la dirigía Franklin White, era el presidente de la Asociación de Publicidad de Venezuela, era profesor, y entonces yo estaba estudiando, estaba trabajando también de reportero en la calle, y conseguí que pues, me dieran la beca a la universidad, que después la retribuí cuando me gané unos premios de periodismo se la devolví a la escuela para que siguieran preparando más. Mira, el periodismo en la Católica fue algo extraordinario. La idea del padre Alberto Ancísar Mendoza, que fue el padre jesuita, que estudiando en Missouri decidió que iba a ser, le llegó con el ímpetu de crear la Escuela de Periodismo de Venezuela, y consiguió gente muy buena con él. Entre otros, un gran hombre de la publicidad ya fallecido, como fue James Till, fundador de Corpa, y una playa de profesores que no eran profesores todavía, estaban trabajando en distintas empresas, en distintas áreas de la publicidad, del periodismo, y estuvieron con nosotros en la Católica como profesores, como maestros. Tuvimos además una playa también de profesores y dirigentes. Nosotros tuvimos el lujo de tener de profesores de historia a Luis Herrera Campins, por decir alguno, Hugo Briceño Salas, el padre Carías de la Universidad Católica, el padre Olazo en Derecho. Es decir, tuvimos de verdad que luminaria y gente muy preparada, y gente que además se dedicó a enseñarnos y a querer transmitir lo que era el periodismo. Oscar Llanes fue un profesor extraordinario que nos dio a nosotros, fue el que después me sacó de mí ahí estando en la Católica, para que fuera también seguía estudiando, pero que me fuera a trabajar con él a Venevisión. Yo había trabajado antes en Radio Aeropuerto, yo había empezado en Radio Aeropuerto, y por cierto que la prueba que me hicieron para Radio Aeropuerto fue que me llevaron a Radio Aeropuerto, y un periodista que no era periodista, pero que fungía de periodista, que estaba allí, me hizo una prueba con un micrófono en la mano, y dijo, di 1, 2, 3, y llamó al doctor Hernández Solís, que era el dueño del aeropuerto, y le dijo, él sí era periodista, sí, échale pichón, así que mismo, sí, apenas empezando a estudiar. Tuvimos la suerte de todos de tener maestros extraordinarios allí, como les estaba contando. Creo que a mí me salió la idea de, más adelante, años después, hablar de Run por una razón, porque era Oscar Llanes se reunía allí con Hugo Briceño Salas, con Luis Herrera Campins, con 4 o 5 más dirigentes de la política y gente ligada al periodismo, que se reunían en el salón de profesores, y de ahí salía Oscar Llanes a escribir una columna que se llamaba César Cienfuegos, que era una columna de Run, básicamente de noticiosa, que salía en La Esfera. Entonces, bueno, eso es algo de lo que sentíamos nosotros ahí. La profesora Gloria Stoll nos dio clase a nosotros, nos dio clase de escritura, de lectura, de libros, del padre Albert. Teníamos el más joven era yo, y el más viejito fue Fray Cesario de Armellada, un capuchino que además hizo el diccionario Pemón, entre otras cosas, y se dedicó a los indígenas en Venezuela, y está registrado globalmente en la Academia de Historia de España, etcétera, por el trabajo que hizo. Y ese era el compañero nuestro. Él era el más viejo, que tenía 60 y pico de años cuando empezó, 70 años cuando empezó, 72 creo que era, y yo era el que tenía 16, porque yo compartía con el bachillerato en La Salle de la Colina. Yo estudiaba ahí, me venía en la tarde para la Católica, y bueno, y después, bueno, me tocó ya empezar a trabajar. Apenas me gradué de bachiller, empecé a trabajar con Venevisión, me llevó Oscar Llanes siendo su alumno, después trabajé con Radio Aeropuerto, bueno, y ahí empecé la carrera, y después me fui para el exterior. Yo quiero contar la historia y la anécdota que conté en alguna oportunidad, que yo fui muy asomado siempre desde carajito, desde muchacho, fui muy asomado. A mi papá le encantaban las noticias, yo me despertaba todos los días, porque mi papá nos despertaba oyendo Radio Rumbo y Radio Continente, así que yo creo que eso también
me empujó a querer siempre estar pendiente de la noticia. Mi papá tenía un radio transoceánico y un radio especial para oír la policía, eran los tiempos de Pérez Jiménez, es decir, todo eso lo tengo en el recuerdo para estimularme luego a dedicarme al periodismo. Oscar Llanes me dirigió mucho en el sentido de que me dio el olfato. Tuvimos a Carlos Delgado Ugarte, un gran periodista del Nacional, y era jefe de redacción del Nacional junto con José Moradel, pero era gente de verdad dedicada a la profesión y con un cariño enorme, además de contagiarnos a todos a estudiar. Teníamos, bueno, hay demasiadas anécdotas allí. Yo les cuento esto, nada más de asomado, a mí me tocó ir a... Dos anécdotas, Nelson. Cuéntanos dos anécdotas. Tengo una muy buena porque me tocó, siendo reportero de Venevisión, me tocó ir a cubrir la primera cumbre de presidentes de América que se hizo en Punta del Este, Uruguay. Y allí fui yo en la delegación, integrando los venezolanos que fueron, éramos como 5 o 6 periodistas y camarógrafos como 5 o 6 también, con el presidente León y doña Menca, porque era la primera reunión de presidentes. En el vuelo para allá me encontré a Juscelino Kubitschek, que acaba de salir de la presidencia de Brasil, lo entrevisté a bordo, pero cuando llegué allá, como nos dieron al sitio de la reunión, que fue el Hotel San Rafael en Punta del Este, yo tenía la credencial y me le acerqué al presidente Johnson, de asomado, al lindo Johnson. De todo esto tengo fotos porque pareciera a veces que uno inventa, ¿no? Tengo fotografía en el momento y tengo la firma y todo. Me le acerqué al presidente Johnson y le dije, mire, presidente, yo soy de Venezuela, yo estoy estudiando periodismo, pero quisiera que usted me facilitara, me dieran una beca para hacer un programa en Estados Unidos. Y Johnson se sorprendió, me agarró, me quitó la credencial de enfrente y me la firmó y me dijo, dale a un asistente aquí tu nombre y tus datos en Venezuela porque te va a llamar mi embajador. Bueno, yo tiré eso al olvido así y como a los 2 meses me llaman de la embajada americana, el embajador Beerbaum, que fue embajador de Estados Unidos en Venezuela, y me dijo, mira, tenemos para ti una beca en Syracuse para que hagas un posgrado, hay una cosa interesantísima, son los 7 meses de una especial y tal. Bueno, y así fui, por asomado, la logré. Así que bueno. Maravilloso. Por decirles una nada más, pero... Cuéntanos, Nelson, cuando fuiste a Estados Unidos aún como estudiante en una comisión que mandó la Universidad Católica y te mandaron con tu carnet de estudiante bien diseñado. Bueno, fuimos 9 estudiantes, 9 estudiantes de la escuela. Logramos que nos dieran un recorrido por la Universidad de Missouri, donde estuvo el padre Ancisa. Nos llevaron después a California, a UCLA, nos llevaron a ver medios, nos tocó después un repaso, me tocaron Los Ángeles y Chicago, a otros les tocaron otras ciudades, fuimos a Nueva York, Miami, etcétera, pero éramos 9 que fuimos y conseguimos irnos en un buque de la Venezolana de Navegación, porque no nos daban el pasaje de ida y vuelta, sino nos daban el mes que pasamos dando vueltas por Estados Unidos preparándonos. Bueno, ahí fuimos nosotros, todo el padre nos escogimos en la casa, se cogió en la Católica. Yo estaba anotado y como tenía Venevisión no podía ir, entonces falló alguien, pum, y entré de una vez. Bueno, y creo que esos fueron momentos extraordinarios y la escuela, el padre Ancisa, la dedicación y todos los jesuitas que estaban, que de alguna forma integraron la escuela y los profesores todos estuvieron pero entusiasmadísimos siempre de formarnos, de ayudarnos, de darnos luces. Así que de verdad que el agradecimiento a la Escuela de Periodismo y a los jesuitas y a todos los profesores es enorme. Pues no sé qué, hay muchas cosas, pero esas son, yo creo que son los momentos que marcaron mi vida en ese sentido, ¿no? Seguiremos conversando, Nelson. Bueno, Shirley. Shirley, todos tenemos un acercamiento hacia las áreas que nos apasionan. Yo recuerdo en mi caso que a mí me acercó a la lectura el ver que todos los fines de semana en mi casa, los domingos era un espacio de lectura. Todo el mundo estaba leyendo prensa. Y eso de alguna manera te va marcando. Y entre semana mi madre leía el periódico y colocaba los artículos que ella quería que uno leyera sobre la mesa del comedor. Y al día siguiente, pues le preguntaba a uno sobre esas noticias y así uno se va aproximando, le va encontrando la importancia, lo que te gusta. ¿Qué te llevó a ti a la comunicación social? ¿Qué detonante te aproximó? ¿Qué te apasionó? ¿Qué te llamó la atención?
o fue de pronto, fue emergente? Bueno, primero quiero, buenas tardes a todos. Estoy muy agradecida de que me hayan tomado en cuenta como parte bueno, tantos egresados, ¿no? Que además han dejado en alto la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, que yo tenga la oportunidad de compartir este panel con ustedes, con Nelson, con el profesor Luis Daniel Álvarez y bueno, con todos los que han montado, digamos, este foro, Jean-Pierre, y contigo, César, también te lo agradezco mucho. Es, como te dije, realmente un honor. Como dice Nelson, bueno, hay muchísimas anécdotas. Yo creo que hay varias cosas trascendentales en mi carrera o en mi vocación que me llevaron a tomar la decisión de estudiar comunicación social. Yo creo que yo lo tuve claro desde muy temprano, o por lo menos tenía claro que tenía una relación solvente con las cámaras, ¿no? Por ejemplo, bueno, mi papá, a pesar de que no forma parte del mundo de la comunicación social, es médico, pero siempre fue un hombre muy informado, ¿no? Entonces, y le gustaba mucho preguntar y me decía, me decía, pregunta siempre todo lo que tú quieras, tú pregunta. Entonces yo era Pepito Preguntón, ¿no? Preguntaba muchísimo. Y eso te digo que es algo que pudiese parecer menor, pero cuando tú tienes, digamos, una familia donde, bueno, preguntar las cosas y buscar, digamos, respuestas, hay, digamos, el interés, bueno, de alguna manera se maneja un código de libertad en tu entorno más íntimo, ¿no? Entonces, eso siempre estuvo conmigo, el preguntar, el observar. Eso estuvo allí y mi papá era un hombre muy informado, tanto así que yo recuerdo cuando no existía todavía esto de cable, mi papá instaló la parabólica, ¿no? En el edificio, entonces porque él quería ver noticias internacionales, CNN que recién se estrenó en el 89, yo nací en el 82, yo me recuerdo ese momento, ¿no? O por lo menos mi papá tenía, cuando nadie tenía una cámara de estas pequeñas, mi papá tenía una cámara gigante y entonces él se encargó de registrar todos esos momentos y yo crecí con eso. Yo tengo videos que muchos de mis compañeros pues no tienen de cuando yo era pequeña, porque bueno, mi papá tenía esa tecnología y bueno, de hecho yo he mostrado varios, ¿no? Entonces yo empecé a tener una relación solvente con la cámara y luego, entonces luego después cuando me pedía a mí, ¿qué quieres tú de regalo de cumpleaños? No, quiero un micrófono. Y todavía recuerdo cuando me regalaron el micrófono, ¿no? Entonces, digamos así comenzó como el acercamiento a los medios. De ahí yo tuve siempre claro que quería hacer algo con los medios de comunicación. Ahora, pero no tenía claro qué. Y después tengo que, digamos, la historia familiar creo que me llevó también al tema del género de la entrevista, porque si tú me preguntas cuál fue la primera gran entrevista que yo hice, te puedo decir que durante muchos años se lo hice a mi abuela es sobreviviente del Holocausto, y bueno, de alguna manera ella, cuando yo tenía ya 10 11 años, comenzó a contarme la historia de lo que ella había vivido, y yo cada vez preguntaba más y más y más, digamos, hasta llegar como que a lo más profundo de lo que fue la historia, lo que fue su vivencia. Y creo que de alguna manera eso me llevó a entender que yo quería efectivamente dedicarme al periodismo y que quería hacerlo, por eso yo tomé el área audiovisual, que quería también, siempre estuve clara que no quería el periodismo escrito, que a mí me gustaba el área audiovisual. Entonces, en ese momento la escuela tenía un pensum que creo que no es el mismo de ahora, donde solo había publicidad, audiovisual y periodismo. Yo hubiese querido tener una combinación de ambas. No la tuve, pero yo estaba clara que quería la parte audiovisual. Entonces, bueno, a lo largo de esto, agarré esa mención y definitivamente, bueno, es la carrera que yo agradezco mucho haber siempre tenido claro el camino que a mí me gustaba, la comunicación social, y que yo quería estudiar comunicación social, porque es muy difícil cuando uno egresa del liceo y no tiene, digamos, muy claro qué es lo que va a hacer en su vida, ¿no? Y eso genera mucha incertidumbre. Yo siempre lo tuve claro y me siento, digamos, bendecida por eso, pero te cuento que yo no entré, para que sepas, yo siempre quise entrar a la Escuela de Comunicación Social y cuando me tocó presentar el examen yo no entré. Yo creo que tuve un mal día y una mala noche, y cuando me tocó presentar no entré y me tocó estudiar un año educación también en el UCAP, estudié ciencias pedagógicas. La verdad que fue un año maravilloso, conservo grandes amistades y bueno, después podamos seguir conversando de otras cosas que me aportó la universidad en lo particular, que comienza desde mis estudios de educación
hasta luego pasar a comunicación social, donde al año pues empecé a estudiar en la escuela. Pero eso fue lo que me llevó a estudiar lo que, bueno, y hacer lo que hoy hago, pues, ¿no? ¿Qué anécdotas recuerdas de tu tránsito por la universidad? Bueno, hay muchas, ¿no? Por ejemplo, esta que creo que es bien interesante. Bueno, yo vengo venía de un colegio eh, que de alguna manera estaba siempre como muy cerrado en lo que acontecía alrededor de la comunidad, más no a las afueras, ¿no? Entonces, cuando yo de alguna manera salgo a la Universidad Católica Andrés Bello, llego al aula y estudiando incluso educación, recuerdo que la primera vez que yo visito un barrio fue allí en Antímano de la mano de unos acercamientos que se hacían en la escuela de comunicación y de educación en ese momento. Y fue la primera vez que yo tuve la oportunidad de ir a una zona popular, de compartir con la gente, de conocer la pobreza de cerca. Y eso a mí me marcó muchísimo. Y creo que eso en específico marcó lo que fue después, pues, lo que ha sido pues toda mi carrera, incluso cuando fui reportera, ese momento fue importante porque, bueno, es conocer. Yo siempre digo que la universidad, la católica, tiene algo muy interesante, que es una universidad que no concentra a sus estudiantes solo en las aulas, sino que te invita a mirar y observar lo que está alrededor y comprometerte con esa realidad. O sea, cuando tú entiendes dónde estás ubicado, y yo recuerdo ese primer día, cuando yo llegué al salón, te sientas en el pupitre y luego pues ves a tu alrededor todas aquellas personas que no tienen la oportunidad de estudiar como tú, y el compromiso que tú tienes con esas personas desde distintos puntos de vista, desde la información, desde la educación. Eso a mí me marcó profundamente y creo que siempre tuve muy claro del lado en donde se debía estar. Y al final, pues yo creo que un buen periodista siempre debe estar del lado del ciudadano y lejos del poder. Con las discusiones que eso pues puede atraer. Piensan que bueno, que los medios son lo que hablan, digamos, que son, digamos, poderosos, pero yo siempre creo que la posición de un periodista, o al menos la formación que me dio la Católica, es siempre estar en ese lugar. Que tú puedes estar concentrado en tus estudios, pero tú también tienes que saber mirar al otro lado para buscar no solamente información, sino compenetrarte con tu entorno, con tu comunidad. Yo creo que eso lo aprendí allí. Bueno, esta es una de las anécdotas, digamos, que me marcó en lo que es la formación, pero mira, de cosas que me pasaron, bueno, por ejemplo, yo recuerdo cuando no entré a la carrera, yo siempre quería estudiar comunicación, cuando no entré, bueno, eso fue horrible. Yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer ahorita? Bueno, tendré que estudiar otra carrera. Bueno, entré en educación y te puedo decir que hoy en día agradezco haber entrado allí porque sin duda alguna tuve una aproximación diferente de ambas carreras. Y digamos, en la comunidad también, muy distinto de una escuela a otra, ¿no? Pero bueno, sí recuerdo bueno, otra cosa que sí debo recordar es que a mi mamá le daba pánico que yo manejara para el UCAP. Le daba pánico, porque bueno, agarrar el carro allí, irme por la autopista. Yo te puedo decir que los 6 años, porque estuve primero un año en educación y luego 5 años en comunicación, los 6 años, hasta que yo tuve 23 años y me gradué, llamé a mi mamá todas las mañanas: mamá, llegué. Y si no la llamaba, se ponía brava, ¿no? Entonces yo sé que la gente que me está escuchando y tiene una mamá bien preocupada sabe que la autopista para el UCAP es a trinca, como dicen, ¿no? Sí. Pero bueno, son cosas que como estudiante no me pasaron y las viví, las disfruté, fue una experiencia hermosa, pero sobre todo me dejó lo que les dije al principio, ¿no? Ese compromiso con la comunidad desde todo punto de vista, que hoy ejerzo desde la comunicación, así como en el caso de Nelson, que también lo ejerce cada día bueno, que hoy, imagínate tú, fue la primera promoción. Yo no tengo claro qué promoción fui, o sea, me gradué en el 2005, pero no tengo claro el número. Pero hoy en día pues comparto con él, somos compañeros de circuito, ¿no? Sí. Y eso me hace sentir profundamente orgullosa porque yo admiro mucho a Nelson. Cuando yo era estudiante, pues ya por supuesto Nelson ejercía en todas las, digamos, plataformas, y para mí, digamos, es muy gratificante que hoy pueda compartir con él el mismo circuito y que seamos egresados de la misma universidad, ¿no? Que habla un poco como de la formación bueno, que tenemos en la escuela, ¿no? Y ese ánimo de poder estar dentro de los medios dando lo mejor de lo que aprendimos, ¿no?
Shirley, no sabemos cuál fue tu promoción, pero sí sabemos que tú eres egresada de un cambio radical en la formación de los comunicadores sociales en la UCAP. En el año 99 hubo un cambio de pensum, antes la Sí, carrera era anual y a partir del 99 sí, pasó a ser semestral. Tú eres de correcto. las primeras cohortes de Semestrales, alumnos semestrales. sí. Y bueno, si vemos tu trayectoria, la UCAP demostró en ese momento que tiene la capacidad para adaptarse a las nuevas necesidades, a renovarse, y si vemos quién eres, vemos Mira, que lo hizo bien. yo sé que me imagino que le toca a Luis Daniel ahorita hablar, pero solamente quiero hacer un inciso. Yo entré a la universidad en el 99 y bueno, fue justo el año que ganó el expresidente Chávez, ¿no? Que asumió el poder. Y sí recuerdo que era muy complejo. Recuerdo, por ejemplo, la clase de Derecho, que justo estaban aprobando la ley Resorte. Y era muy complejo estar estudiando, bueno, ni imagino yo quien ya estaba ejerciendo, pero estar estudiando leyes de las cuales pues no se tenía todavía seguridad, ni tampoco se entendían. Por ejemplo, me acuerdo el artículo 2 de la ley Resorte, que hablaba el calificativo, digamos, SOES. Bueno, entonces, ¿qué SOES para uno? ¿Qué SOES para otro? Digamos, la subjetividad de lo que es esa ley. Ser estudiante te podría generar mucha confusión porque realmente, bueno, estabas preparándote para una forma de ejercer el periodismo en un tiempo complejo. Y te puedo decir que esa era una de mis angustias. Al final, cuando uno lo educan o lo forman con ética y con valores, no importa el contexto en el que te enfrentes, porque esa formación de la universidad te formó con las herramientas y con la ética para en cualquier circunstancia, a pesar de lo difícil, tú actuar de la manera correcta, como se debe actuar, independientemente de que estés en un sistema, bueno, el tema de la democracia es complicado, ¿no? Pero Sí, independiente del tema del tipo de sistema en el que estés. Entonces yo creo que si algo me queda es que de la manera que nos formaron, digamos, con un cuerpo ético lo suficientemente sólido para poder enfrentar situaciones y circunstancias como estas. efectivamente. Podemos decir que estos 60 años de la UCAP representan el tránsito de la universidad por los 60 años de las distintas versiones o interpretaciones de democracia que hemos tenido en Venezuela. Y eso robustece el ejercicio tanto de ustedes, que lo han hecho de manera asombrosa. Ya vamos a conversar un poquito de las misiones de la UCAP y cómo ustedes han ayudado a cumplir con esas misiones, pero también ha reflejado cómo ha sido el tránsito de la universidad dentro de la democracia venezolana. Luis Oye, Daniel, perdón, Nelson, dime. solamente decirles algo, se me pasó que tuvimos otro profesor que fue el doctor Ramón J. Velázquez. Bueno, Ramón Ramón J. Velázquez, sí. Herrera Campín fueron presidentes de la Imagínate. República, esa gente que compartía con nosotros, esos eran los profesores de lujo que tuvimos porque además creían en el periodismo y lo ejercían. Ramón Díaz Sánchez, Gloria Stolk, fueron profesores de esa primera generación, grandes intelectuales del país. Luis Daniel, nuestro profesor del área de historia, egresado también de periodismo, egresado de historia y actualmente conocedor de nuestra escuela. Luis Daniel, cuéntanos tu experiencia en la UCAP, tanto como estudiante y ahora como profesor. ¿Cómo ves todo? En algún momento hablaremos de la pandemia y la UCAP y cómo estamos haciendo con nuestras clases y qué hemos aprendido, y tal vez seas tú la persona más idónea para conversarnos de eso. Bueno, profesor Villegas, agradecido. Tengo que indicar también que para mí es un honor, un gran placer estar acá desde esta perspectiva, compartiendo con dos figuras que respeto, a las que sigo, Nelson, Shirley, personajes que uno ve allí, que tienen además un trasfondo y que entienden lo que es el ejercicio del periodismo. A la profesora Genevieve, a Vanessa Peña Rojas, que está en el comité organizador de esta actividad, que incluso nos graduamos juntos, y a la profesora Yasmín y a toda la comunidad de nuestra escuela y a los invitados, bueno, honrados por acompañarnos. El periodismo y el ejercicio periodístico, y lo voy a de esa forma contestar, tiene que ver con la visión que plantean las instituciones. Yo no me canso de repetir
y cada vez que tengo oportunidad se lo indico y no será esta la excepción. Hace un año, en la presentación en el homenaje, la conmemoración de una fecha tan oscura como fue la noche de los cristales rotos, hizo la comunidad en Venezuela, los distintos organismos que luchan por la preservación de la memoria, hizo una actividad. Y Shirley Barnaghi fue la moderadora de ese acto, que se transmitió, por cierto, a través de las tecnologías de la comunicación y la información, porque estábamos en una pandemia. Y ella empezó mostrando una foto. Era una foto de unas personas que estaban allí en unas condiciones muy difíciles y resaltaba a dos que habían allí. Ella dijo que esos eran su bisabuelo y su abuelo. Y a través de eso empezó entonces un relato muy crudo y muy necesario en el sentido de preservar la memoria o la conciencia, como dirían algunos académicos, del tema histórico. Eso es el ejercicio del periodismo. No es un periodismo para decir soy, tengo, estoy, sino es un periodista que está para mostrar las necesidades, para mostrar la condición humana y para hacer lo necesario para pavimentar un camino donde experiencias trágicas no vuelvan a darse. Hay quienes dicen el periodista es un héroe, el periodista es ese Clark Kent que se pone por las noches una capa y sale a salvar al planeta. No en esa dimensión, pero sí tiene un gran aporte, el poder que representa el manejo de la información. Un manejo de información no para ufanarse uno que tiene o no determinada posesión, sino para ver cómo puede todo eso encauzar a favor de un bien colectivo. Puede sonar romántico, puede sonar idealista, pero es el deber ser. Y ahí entra entonces la Universidad Católica. Yo tengo incluso una experiencia, yo diría, profesor Villegas, adicional. Y yo puedo verla, por supuesto, como estudiante, puedo verla como profesor, pero puedo verla también desde la perspectiva de la representación estudiantil que ejercí no solo como presidente del centro de estudiantes, incluso en una plancha donde Nelson Bocaranda hijo formaba parte también de ese equipo que llevamos adelante y que tratamos de alguna manera de cambiar ciertas dinámicas que se daban, sino también como representante al Consejo Universitario, donde llegué como suplente en cierta ocasión, pero me correspondió incorporar. ¿Qué llama la atención de la universidad? La conciencia con la que se aplica y se llega. Primero, a diferencia, cuando uno compara, porque uno sale de un bachillerato muchas veces con esas inquietudes, ¿qué hago? ¿Qué estudio? ¿Qué me toca? Incluso algunas veces se presentan esas pruebas vocacionales. A ver, ¿qué puede usted estudiar? Y yo, por ejemplo, hago esa confesión. Nunca he sido muy acertado para el dibujo. A mí me cuesta trazar una línea recta, me cuesta hacer un diseño. Y bueno, hice mi prueba en el bachillerato y me dijeron, usted puede estudiar lo que quiera, salvo materias relacionadas con el dibujo y las artes plásticas. Y dije, bueno, hacer una prueba para que me contestaran algo que ya sabía, bueno, por lo menos me queda la experiencia y me quedará la anécdota para algún día, por ejemplo, en un foro de esta naturaleza. Pero entonces la universidad le aporta al estudiante una visión disciplinaria global, multidisciplinaria, transversal. El estudiante que cursa el ciclo básico, hablábamos hace un rato de las reformas, independientemente de las menciones o las concentraciones que puedan existir, es un estudiante que sale con herramientas para poder interpretar, poder conocer y poder aplicar saberes desde distintas perspectivas. Yo, por ejemplo, me fui por periodismo, por la mención periodismo, y me dio pues los 4 semestres desde el 7º al 10º de esa realidad como tal de prensa escrita, que uno podría denominar, aunque va más allá, va a la radio, va a la televisión, iba al análisis internacional en su momento, cuando existía la asignatura de información internacional, al análisis de la comunicación política, materia que también ha sido ya retirada en esta nueva reforma que se hizo. Entonces, quien salía tenía ya del 6º semestre la posibilidad de conocer algo más. Si yo necesitaba un audiovisualista, yo podía saber a quién pedirle ciertas cosas para que alguien que se haya ido por esa mención tuviese entonces la posibilidad de hacer un trabajo. Entonces es una formación técnica integral. ¿Por qué hago el énfasis en el carácter técnico? Porque hay una formación humana que viene desde las reformas, desde el perfil curricular de los años 70, que es con lo que vuelvo al principio, por qué hacía el comentario de la foto con la que Shirley Barnaghi iniciaba
la excelente moderación de esa conmemoración de la Noche de los Cristales Rotos. ¿Por qué? Porque el periodista tiene que ser formado desde una perspectiva humana, tiene que llevarse a entender que forma parte de un contexto. Entonces, a mí como estudiante, como egresado, me aporta esa visión de poder entender que no me muevo simplemente en un ámbito profesional de excelencia, de contrastes, de diversidad, sino que lo hago también en un plano entendiendo que la formación va a lo humano. Y eso, pasando ya a colocarnos la gorra o el sombrero de la docencia, es lo que busca la universidad. Incluso en algún momento, las condiciones país lo impiden, por supuesto, pero la universidad cambió en una de las reformas el horario. Se estudiaba en la tarde de las 2 a las 6. Se estudiaba el primer, segundo y tercer año, y en la noche de 6 a 10 se hacían los 2 últimos años de la carrera. Y la explicación es muy concreta, porque el periodista o el comunicador social, porque pasamos a graduar comunicadores sociales y no periodistas a partir del año 70, en una reforma que acepta el Consejo Nacional de Universidades, el CNU, pero ese profesional que egresa no solo se forma en las aulas, se forma también en la práctica, en el ejercicio, en la pasantía. Y por eso entonces daba la universidad, incentivaba la posibilidad de salir a trabajar, de salir a estudiar otra carrera, de perfeccionar algún idioma. Cierro con una anécdota que puede englobar todo esto que estamos hablando. Caminábamos una vez con el padre Ugalde, cuando era rector de la universidad, por los jardines. Uno añora eso en estas eras de pandemia, el poder disfrutar la universidad. Caminábamos y un estudiante, de una manera además muy grosera, se le acercó y le dijo: caramba, rector, lo que son las cosas. Yo tengo 4 años en la universidad y 6 en una empresa de ingenieros. Y en los 6 meses que estoy en la empresa de ingenieros, he aprendido más de lo que le enseñan a uno en la universidad. Y el padre Ugalde, con esa sabiduría que lo caracteriza y esa calma, le contestó simplemente: claro, pero es que si usted no hubiese tenido los 4 años de base, probablemente no hubiese podido aprovechar los 6 semestres de la pasantía. Probablemente quien le dijo eso todavía esté sentado en uno de los bancos pensando que el padre tenía razón, porque esa es la vida, y la universidad y la escuela, en nuestro caso, lo enfoca así. Un profesional que adquiere herramientas, pero que pueda aplicarlas en beneficio de una transformación social que se anhela. Efectivamente. Vamos a leer algunas de las preguntas que estamos recibiendo por el chat. Una de ellas está dirigida específicamente a Nelson Bocaranda. Nelson, ¿es cierto que estudiaste en la sede de la Católica, la primera sede de la Católica en el centro de Caracas, y esa era la casa del doctor José Gregorio Hernández? No, fíjate lo siguiente, nosotros estudiamos donde era el San Ignacio, lo que era el Colegio San Ignacio cuando se mudaron, ahí fue la Católica, pero la casita de la que hablan era una casa que estaba frente a la iglesia de Altagracia, que ciertamente había vivido el doctor José Gregorio Hernández, y eso era parte de la escuela de sociología. Entonces nosotros recibíamos clases del doctor Aristides Calvani en Círculo de Estudios de Sociología, en esa casita que sí existe, o existió, que estaba en la Plaza Altagracia, pero no era la de las clases fijas, sino era de sociología, pero sí fue la casa de José Gregorio Hernández. Muy bien. Un comentario dice: los periodistas siempre tenemos historias que sorprenderán al resto de las personas. Nuestra vida es demasiado intensa y se la dedicamos a la gente para que estén bien informadas. Lo hacemos con la mejor voluntad. Muy bien. Y una pregunta, le vamos a pedir a Shirley Barnaghi que nos la responda. Shirley, ¿ha sido difícil el ejercicio de tu profesión en los tiempos actuales de Venezuela? Ay, Dios mío. Bueno, yo creo que Nelson puede dar fe. Pues, persecuciones y salidas del país apurado. Exactamente, ¿no? Creo que puede dar, pero bueno, por supuesto, la dificultad para ambos, sin duda alguna, cuando se ejerce el periodismo en medios de comunicación masiva con cierto alcance, sobre todo de alcance nacional, siempre es complejo en este tipo de circunstancias. Yo creo que la gente que me está viendo aquí, me escucha todos los días al aire, y seguramente Nelson también, entiende muy bien que las palabras que uso son muy bien pensadas.
Es decir, yo creo que de alguna manera, fíjense, en otras circunstancias se hablaría de otra manera. Y bueno, creo que eso ha sido lo complejo. A mí me parece que es profundamente doloroso para todos nosotros, sobre todo los que hemos decidido quedarnos en el país, que el reto haya sido doloroso, porque es siempre para un periodista doloroso tener que repensar, preguntarse, por temor, porque el miedo Filtrar existe, tanto. y algo peor que la censura es la autocensura. Sí. A uno le tiene muchísimo temor, pero existe, y quien vive aquí pues sabe que eso es así. Entonces el reto precisamente es, todos los días plantearse cómo voy a decir las cosas, cómo decirlas, ¿no? O sea, decirlas siempre, pero saber cómo decirlas. Yo creo que ese reto que también Nelson tiene todos los días, y cada vez que va a escribir su columna o el tema del portal, y va al aire igual, al igual que yo. Sobre todo que es bien difícil, el ejercicio en esta circunstancia por esto, ¿no? Porque es saber decir las cosas, saber palabrear, cuál puede ser, alguna palabra que refleje muy bien lo que se intenta decir sin que dejes de decirlo, y eso puede resultar agotador. Para mí realmente a veces resulta agotador, pero bueno, vale la pena cuando la información llega, que al final es el interés que tenemos todos, ¿no? El que decide estar frente a un micrófono todos los días. Pero sin duda alguna, creo que te puedo decir que sí, ha sido bastante complejo esto. Pero como te dije antes, yo creo que cuando uno tiene una buena formación, uno sabe cómo afrontar, este tipo de circunstancias. Y cuando digo circunstancias, a todos saben a lo que me refiero. A lo De que eso nos no sé si referimos. compartirá, esto lo mismo que yo digo, pues yo estoy segura que sí. Por supuesto, oye, Nelson. sí, por supuesto que sí. Además, han sido momentos de verdad muy duros para uno, porque he tenido que, bueno, yo tuve, a mí, después que yo anuncié todo lo de Chávez, aparte me persiguieron porque querían, me llevaron a tribunales y todo para que dijera quién me había dado a mí la información de la enfermedad de Chávez, porque yo tuve una telaraña de contactos extraordinarios. Pero entonces tuve que irme 6 meses porque me iban a fregar, tuve que salir 2 veces también del país, esperando a ver si me iban a agarrar o no, porque me estaban amenazando por todos lados. Pero tengo anécdotas que algún día las contaré también, porque me dio la enfermedad de Chávez 2 altos militares, uno de los cuales, los dos están vivos todavía, uno en el gobierno y otro preso por el gobierno mismo. Me llamaron a una reunión, a través de otra gente, a 1 de la madrugada, para que yo les contara cuál era la realidad de Chávez. Aguantaba hasta noviembre para las elecciones, pero que ellos querían saber, porque ellos no les informaba Maduro ni Jagua, los que tenían relación con los Castro, y entonces que ellos querían saber eso. Imagínate. Y esos señores, uno manda muchísimo y otro está preso ahorita. Pero yo quisiera aprovechar, bueno, primero que nada, el momento extraordinario para mí, después de graduado y todo, fue el día que me permitió el padre Ugalde ponerle la medalla de licenciado en periodismo a Nelson Eduardo, mi hijo, que gracias a Dios que ha superado al maestro, pero de lejos, ¿no? Pero precisamente hablando de maestros, yo quería solamente mencionarte los nombres de los profesores que nosotros tuvimos, porque hay que recordar el esfuerzo que se hizo en ese momento para reunir esta constelación. Óigame, nada más los voy a nombrar. El padre Ancísar, que fue el fundador, Antonio González, era de España, fue el segundo a bordo de la escuela, Gloria Stoll, Alfredo Bulto, daba clases de arte, Carlos Delgado Ugarte, director de Jefe de Relaciones Nacional, Marino Pérez Durán, sociólogo, el padre Ibáñez, el padre Olazo, profesor del Derecho, el padre Carías, el padre Ignacio Rey, Guillermo Álvarez Bajares, periodista, Ramón J. Velázquez, Manuel Pérez Vila, Franklin Guay, el Gordo Pérez, nos daba clase de fotografía, el Mundo Gordo Pérez, Pedro Pablo Aguilar, de los que se reunían en la escuela, político de Copey, Luis Herrera Campín, Oscar Llanes, Alfredo Cortina, Luis Alberto Díaz, el Che Fernández Hussaín del Nacional, el Cojo Lira, Monseñor Luis Eduardo Enrique, que era el obispo de Valencia, y venía a darnos a nosotros clases aquí una vez al mes también en Caracas, ¿no? Luego, Eleazar Córdoba Bello, Armando Enrique Guía, Jimmy Til, Aristides Borrego, Antonio Cova, Ricardo Torrijos, Jaime Alcina, Antonio Cova, Francisco J. Ávila, José de María Herrán, por nombrárselos a todos de uno al final, pues, del primerito hasta el último. Todo lujo, Nelson. Luis Daniel, una reflexión para ti. El antídoto contra el populismo, dice uno de nuestros
asistentes. El antídoto contra el populismo es la hemeroteca, y ese trabajo solo lo hacen los periodistas. ¿Qué piensas? Totalmente. Cuando yo preparaba la idea de ciertas líneas que pudiese uno asomar, venía una discusión que uno como gremialista ha manifestado en distintas oportunidades, que es la necesidad no solo de colegiarse, sino también de formar profesionalmente. Porque estamos en una era donde pareciera, incluso orquestado esto, desde el ámbito de la misma idea de las emisoras comunitarias, de la estructura local, de esas radios que se han creado. Entonces cualquiera con un teléfono inteligente, con una cámara, puede salir a hacer periodismo, y efectivamente cualquiera puede salir a tomar una foto, a hacer una grabación, pero no a interpretar, que es la riqueza que dan las escuelas de comunicación social. Entonces uno no ve algunos países de la región en los que simplemente existen las escuelas de comunicación social, pero la conducción de los noticiarios, la conducción de los grandes medios, dan por parte de personas que ejercen un oficio más bien en la práctica porque tienen otras disciplinas. Entonces, cuando decimos que el antídoto contra el populismo, el antídoto contra la autocracia, inclusive, es la hemeroteca, yo agregaría es la lectura en general. ¿Por qué los regímenes totalitarios tratan de alguna forma de cerrar los medios? Tratan no, y llegan a hacerlo, cierran los medios, evitan que haya posibilidades de que la gente intercambie, porque no quieren que haya capacidad de discernir. ¿Cuál es el logro que ha adquirido? ¿Qué plantea Alexis de Tocqueville respecto a la pluralidad del modelo estadounidense cuando él estudió? Que la gente tenía la capacidad de escoger, y esa capacidad de escoger era el mejor control que podía haber. Si a mí no me gusta un programa de televisión, tengo el control para cambiar, en medios ideales, por supuesto, en democracias, para cambiar de canal. Si no me gusta un periódico, iba al kiosco y compraba otro. Si no me gusta una emisión de radio, un programa de radio, tengo opciones en ese dial de muchos numeritos de poder llegar a otra emisora que me dé un enfoque. Pero tengo yo la capacidad de discernir y de conocer. Los regímenes totalitarios no permiten, porque no pueden dejar que la persona piense, que la persona avance. Pese a ello, hay vías de escape. Lo estamos viendo en Cuba. Pese a la censura, que la gente lee el Granma, de vez en cuando pueden leer Juventud Rebelde, que están metidos en ese entramado, en ese tremedal, donde no hay ningún tipo de posibilidades de conocer. La gente sale a pedir no solo comida, no solo techo, no solo agua, no solo autobuses, guaguas, sino sale a pedir libertad. Entonces hemos llegado a otra instancia. La gente, sin tener esa capacidad, está. Pero los medios cierran. Nosotros incluso estamos dando este emotivo acto el día de hoy en una fecha que es oscura para la historia venezolana. Está el día como hoy se conmemora la caída del gobierno del maestro Gallegos, ese golpe frío donde los militares que llegaron lo primero que hicieron fue cerrar los periódicos y clausurar a los partidos políticos y a la CTV. ¿Por qué? Para que no haya este debate que estamos dando, para que no haya la posibilidad de leer, para que no haya la posibilidad de avanzar. Entonces, la formación tiene que ser en esa línea, pero yo agrego, no basta simplemente con que leamos, basta también, o hay que llegar a que la persona tenga la capacidad de tener un insumo técnico. Uno revisaba en los años 90 una discusión muy interesante sobre el tema de la colegiación. Yo, y se lo digo a mis estudiantes, soy un defensor del tema de la colegiación obligatoria. Incluso a mí me llegó a dar clase el profesor Eduardo Orozco, que fue uno de los grandes artífices del gremialismo en Venezuela, presidente del CNP. Y yo comparto la idea de que uno tiene que graduarse y tiene que colegiarse. Primero por un tema de ley, porque en Venezuela existe una ley de colegiación, pero también porque los gremios tienen que pasar a ser vistos como esa gran cobija donde uno no solo tiene un lugar para ir a compartir, para ir a conversar, para ir a recrearse, sino también para defenderse, profesionalizarse y tener insumos con los cuales afrontar la realidad. Estamos entonces en una era de redes. Les decía que en los años 90 había 2 países que exigían colegiación obligatoria para el ejercicio profesional. Cuba, y lo hacía por razones
estrictamente políticas, había que ser militante del Partido Comunista para poder tener el carné profesional, y Venezuela, que lo hacía por una posición de profesionalizar. Eso no era compartido, por ejemplo, por el bloque de prensa, no lo compartía la Sociedad Interamericana de Prensa, incluso una gran figura de la diplomacia internacional y de la política, como es Jorge Castañeda, tiene escritos en los años 90 diciendo que la posición venezolana de obligar a la colegiación, que esa creación de un colegio como obligatorio para que la gente pueda ejercer la comunicación es violatorio de los derechos humanos, porque la posición era que el derecho a informar es un derecho universal, no puede estar sumido, no puede ser inculcado, no puede ser ejercido únicamente por el que cumpla la condición de ser graduado y de estar colegiado en un cuerpo gremial. Pero la respuesta que dio en su momento la Corte Suprema de Justicia es válida. Dice, no, el derecho a la información es universal, pero la transmisión de esa información sí es un tema que amerite o que lleve adelante un profesional. Pasa con los otros profesores. La justicia es un derecho universal, pero la justicia la ejercen los abogados, que no solo tienen que ser graduados de universidades, sino tienen que estar colegiados y tienen que tener infraabogado. La salud es un derecho universal, pero no cualquier persona puede salir a operar o puede salir a recetar un fármaco, porque eso lo hace un médico que cumple unas determinadas condiciones. Entonces, yo diría que el antídoto para hacerlo completo contra el populismo, contra la demagogia, no solo es educar. Salir a educar es ayudar a transformar, pero tienen que hacerlo quienes tengan las herramientas. Lo mismo pasa con la información. Vamos a pelear por esa capacidad de discernir, de formar, de transformar, pero que el origen sea de personas que tengan la capacidad de hacerlo. No basta. Una foto puede salir muy buena con un celular inteligente, con una cámara de última generación, pero la interpretación de ese hecho que está ocurriendo allí lo tiene que hacer alguien que se haya formado con unas herramientas en una institución universitaria, que es la que garantiza que ese profesional tenga la concepción idónea para transmitir lo que está ocurriendo. Entonces, debemos apostar a la profesionalización, y que la universidad, nuestra escuela en la UCAP, cumpla hoy 60 años, quiere decir que está haciendo la tarea de forma meritoria, además. Muy bien. Tengo otra pregunta de parte de nuestros asistentes especiales, y me remarca que es una pregunta que le gustaría que fuera respondida por los tres. ¿Cómo ven la profesión hoy con el auge de las redes sociales, y cómo las escuelas de comunicación deben enfrentar esta situación? Shirley Barnaghi. Mira que lo he practicado, Shirley, pero no te preocupes. No, mira, no eres ni el primero ni el último, así que ya, a mí y el nombre, bueno, pues el nombre por lo menos sí tienes 20 puntos. A mí me llaman me ponen de un nombre, me lo cambian todo el tiempo. Mira, cuando yo estudiaba comunicación social, ¿no me escuchas? Sí, cuando yo estudiaba comunicación social no existía las redes sociales tal cual como las conocemos hoy en día. Recién estaba iniciando Facebook y el chat que nos, de hecho, con el que se comunicaba la gente era a través del Messenger, ¿no? Ya se me cayó la cédula, pero bueno, me siento bien porque sé que en la época de Nelson pues no había nada de eso. ¿Verdad, Nelson? Pero en todo caso... ya había carros, no eran caballos. Bueno, en todo caso, definitivamente, bueno, y no sé el caso del profesor Álvarez, no sé en qué promoción se graduó, pero yo creo que ya existía, si estaba cerca de la de Nelson Bocaranda, es mi misma, existía Facebook ya, Instagram, no, Twitter, Instagram no existía todavía. Nelson Eduardo, ¿no? Yo. Nelson Eduardo, sí. Bueno, en todo caso, el reto, yo creo que como todo, hay cosas positivas y cosas negativas. Uno es que, bueno, con la llegada de este tipo de tecnología, desde los teléfonos inteligentes y la capacidad que tiene cualquiera, como lo decía el profesor Álvarez, de tomar una foto, subirla y que eso de alguna manera alcance una notoriedad, que es lo que se llama la viralidad,
puede ser tremendamente peligroso cuando lo hace alguien que no se ha formado en la profesión. Porque si algo tenemos nosotros es lo que se llama la disciplina de la verificación, Sí. y eso no lo tiene todo el mundo. Entonces, creo, digamos que el peligro puede ser lo que hemos visto en los últimos tiempos, que es la manipulación, las noticias falsas, el fake news, la desinformación y todo lo que eso puede conllevar. Y en ese sentido, los periodistas y los medios tenemos un gran reto de incluso ser mucho más disciplinados a la hora de hacer esta disciplina, como dije, la disciplina de la verificación, de ser mucho más ordenados y estructurados, pero nunca subestimar, porque también es un canal que pueda tener cualquier ciudadano para llegarnos, a hacer llegarnos una información, y no porque esté en las redes debemos, digamos, subestimarla o descartarla, pero sí con el compromiso, con las herramientas que nosotros tenemos, podamos verificar de que esa información es cierta y una vez pues cumplidos todos los pasos, pues comunicarla, ¿no? Lo positivo también es que en medio de un contexto con las libertades tan limitadas desde el punto de vista de comunicación masiva que tenemos hoy en Venezuela, creo que el tema de las redes sociales permite que la información llegue. Como bien lo dijo el profesor, en Cuba, con toda la censura que hay, todavía tenemos la posibilidad muy escasa, pero que podamos enterarnos de lo que allí ocurre, ¿no? Con todos los vacíos y de lo que todavía no sabemos. Pero lo mismo, pues creo que en el caso de ahorita, en las redes sociales, puede ser una gran herramienta para los futuros comunicadores sociales y los comunicadores sociales que estamos en ejercicio, que si en algún momento pues nos tocara salir del aire por una u otra cuestión, tenemos también ya un medio donde también hemos creado un canal para podernos comunicar con aquellas personas que necesitan recibir información, bueno, y que además que deben estar informados. Creo que tiene cosas positivas, como les dije, pero también tiene grandes retos que creo que, bueno, que debemos enfocarnos. Por otra parte, también creo que tenemos que trabajar pareciera que ahorita la información es fugaz, pero no podemos, que nuestro trabajo no puede estar hecho para que la información sea consumida de una forma superficial. Entonces, si bien es cierto que ahora el lector o la audiencia tiene cada vez menos tiempo para sentarse a leer, es saber decir las cosas más importantes en el menor tiempo, pero con la misma profundidad, si se puede, de cuando pues teníamos más oportunidad de desarrollar nuestras ideas. Y creo que ese es el gran reto, ¿no? Es decir, no porque sea rápido vas a escribirlo mal, no porque sea rápido no vas a confirmar la fuente, no porque sea rápido no vas a ser profundo. Tú quieres comunicar y tener el ritmo de tener. Entonces, estas redes sociales son, y la forma como comunica tiene que tener el mismo rigor con el que nos formaron en tiempos donde no existían las redes sociales. Yo creo que eso es fundamental para que no se distorsione nuestra labor y la información, por supuesto. Muy bien. Nelson. Perdón, yo te estoy oyendo, pero quería una pregunta, ¿o no? Sí, Nelson, decíamos que cómo ves que deben enfrentar las escuelas de comunicación social la multiplicidad de información que se hace a través de las redes sociales, el manejo de la información a través de las redes sociales. ¿Cómo ha sido tu experiencia con esto de las redes sociales? Bueno, yo empecé con Twitter de los primeritos que me metí de lleno en Twitter y por eso llegué a los 3 millones y tanto que tengo. Yo me he dedicado básicamente a usar el Twitter como vehículo de información, de noticias. Yo no estoy tan metido en Instagram ni en los otros, pero ciertamente que esto provocó un cambio y también lo que decía Chile, hay que tener mucho más cuidado que nunca, porque estas redes ahí inventan de cualquier cosa. La gente tiene acceso a una, ¿cómo se llama? Una atmósfera, una biosfera de información errada y malintencionada. Entonces hay que tener mucho más cuidado que nunca, no cometer esos errores y no caer en eso, pero ciertamente que son un vehículo hoy día, son las herramientas que tenemos, el Internet, el Facebook, el Twitter, tantas que hay que aprovecharlas y saberlas usar y además usarlas para el bien. Ahí tenemos, ya está el cuestionamiento que ha habido en Estados Unidos, algunas de estas grandes plataformas que están siendo investigadas porque manejan información intencionada, etcétera. Bueno, yo creo que hay que adaptarse a los tiempos y hay que estar
a mí siempre me gustó estar muy al día siempre en lo que era la materia de tecnología. Luego me tocó ahora con el Sonodalo, que está súper adelantado y es el que dirige Ruruna y todo eso, y está mucho más metido. La suerte que tuve de que siguiera, le gustó el periodismo y lo ha hecho mejor que uno, pero ciertamente hoy se exige más reto, más respeto y mucho más cuidado porque hay demasiado vagabundo metido. Ahí tú te pones a ver en YouTube y empiezas a ver tipos que además que dan lecciones de honestidad y no sé cuánto, y se dicen periodistas, uno porque está en Alemania, otro porque está en otro lado, y son tipos que lo que son extorsionadores. Entonces hay que tener mucho más cuidado que nunca esta vez, de verdad, tener más, aguantarse un poquito uno y esperar confirmar alguna de las cosas. Y como decía Chile, el drama nuestro con un gobierno como este, con el gobierno desde Chávez para acá, que empezó a poner en vilo la licencia de los medios, quitarle esto por un comentario de uno, que no es una amenaza, es una espada de Damocles que tienen encima los propietarios, los dueños, que tienen que hacer un esfuerzo muy grande para mantenerse, y más ahora después de la pandemia, donde hasta los anunciantes se perdieron. Efectivamente. 1961, 60 años después, sigue presente el propósito que se planteó la universidad cuando creó la carrera de comunicación social. La universidad en 1961 se propuso crear la carrera de comunicación social para contribuir con la formación educativa de la sociedad venezolana, para contribuir con la libertad de expresión en Venezuela y colaborar con la democracia, para a través de sus comunicadores sociales cumplir con los compromisos de comprender textos verificando su calidad, la calidad de la información que proporcionan, confrontando fuentes y que sean conscientes de las intenciones comunicativas que hay detrás de todos los textos, y un comunicador social responsable en lo que dice y en lo que comunica. Yo creo que ustedes son el vivo ejemplo de esta decisión, de este deseo, de este proyecto de formar a la sociedad venezolana. Han cumplido excelentemente con su función educativa de formar a la sociedad venezolana, han contribuido con la libertad de expresión en Venezuela, han contribuido con la democracia en Venezuela, y eso es algo que tenemos que reconocerles. Y para todos nuestros profesores, seguimos contribuyendo con que nuestros estudiantes comprendan textos de manera crítica y sean responsables en lo que dicen y en lo que comunican. Nosotros queremos darles enormemente las gracias a ustedes, no sin antes darles el derecho de palabra para que se dirijan a nuestra audiencia con un mensaje de cierre, y posteriormente le daremos la participación a nuestra directora de la Escuela de Comunicación Social, la profesora Yasmín Trac. Nelson, empezamos contigo. Unas palabras de cierre. Yo creo que ya lo dije antes en la charla estatal, en la conversación estatal. Yo creo que hay que seguir adelante con el periodismo, y el periodismo decente, el periodismo que, como decía Shirley, que hace fact-checking, que hace chequeo de lo que se dice, seguir sirviendo como bandera para mantener la libertad y luchar por esa libertad de información, porque es la lucha por la libertad del país también. Entonces, hemos visto cómo al gobierno actual, estos 22 años que tenemos de chavismo-madurismo han sido dramáticos, han acabado con los medios, han acabado con lo del papel, han acabado con todo eso. No quieren, sino que se oiga y se diga lo que ellos quieren. Entonces yo creo que hay que luchar mucho más que nunca y mantener esa honestidad y esa capacidad de enfrentar a la mentira y la falacia y los hechos falsos de los llamados fake news. Cada día el reto es mucho mayor, pero yo creo que hay que seguir con la antorcha en la mano, pues. Muy bien. La inteligentísima Chiri Barnari. Oye, muchas gracias. Oye, la verdad es que, bueno, quiero agradecerles por esta invitación. Como les dije al principio, me siento muy honrada de compartir este panel con Nelson, con el profesor Luis Daniel Álvarez y con todo el equipo que hace posible dentro de la escuela que hayamos organizado esta actividad. Creo que este es un momento difícil, pero también de grandes retos,
para los que decidimos estudiar esta maravillosa carrera. Como siempre lo digo, esto no es cuando uno es periodista no es una piel que se quite y que se pone, uno es periodista todo el tiempo, aunque comparta con otras labores y otros roles, pero definitivamente yo creo que es sumamente importante que el que desee estudiar esto o ejercer esto, debe entender que es necesario pasar por una formación en una universidad que, bueno, que tenga prestigio, como el caso de la Universidad Católica Andrés Bello, que forma a sus estudiantes para que en las distintas posiciones que les toque jugar sean no solamente posiciones, diría yo, públicas, como nos ha tocado a mí y a Nelson vivir, sino que en cada etapa en la que estemos, pues siempre tengamos esa formación de la universidad que siempre nos pidió la excelencia cuando estábamos dentro del aula, ¿no? Y así debemos llevar lo que nosotros aprendimos en la universidad, llevarlo a nuestro terreno de trabajo. Así que bueno, estoy infinitamente agradecida. Me hubiese encantado estar muchísimo más tiempo con ustedes, pero bueno, el oficio llama. Y Sí. Nelson también tiene ya pronto que ir al aire, yo creo, en un ratico, el Club de las 5. Así es. Así que bueno, muchísimas gracias. De verdad que Gracias. sí. Y como lo dije, ¿no? Tuve la oportunidad de formarme en la mejor escuela de este país. No puedo estar más que agradecida. Así es, qué bueno también. Luis Daniel Álvarez. Bueno, por supuesto, aquí hay una ventaja de hablar de tercero y es que uno recoge lo que ya han dicho Shirley y Nelson. Pero simplemente añadir, cuando uno nota que vivimos en una realidad donde el periodismo es perseguido, donde no hay Estado de Derecho, donde no hay justicia, donde no hay incluso la satisfacción de las necesidades básicas, no tenemos luz, no tenemos agua. Yo le decía a la profesora Genevieve y al profesor César cuando empezamos que había problemas, incluso por la conectividad, porque hubo una llovizna en algunas zonas de Caracas y colapsa. Uno dice, bueno, frente a eso, ¿qué hacer? Sócrates decía que una vida sin examen no merece la pena ser vivida. Y nosotros estamos en un examen, algo complejo en realidad, pero seguimos entonces adelante. La universidad ha podido quedarse, el profesor César asomaba el tema de la virtualidad, al principio ha podido quedarse de brazos cruzados, esperando a ver que en ese eterno esperar se nos pasará la vida, como decía Andrés Eloy Blanco, y no, decidió entonces ir a aprovechar la virtualidad. Estamos reunidos hoy acá porque un homenaje, unos 60 años, no es una conmemoración, es una celebración de las cosas que se han hecho, de lo que hay que seguir llevando, de lo que hay que seguir ofreciendo, que es la ética, el ejercicio profesional y el servicio para todos. Para concluir, la Universidad Católica Andrés Bello gradúa desde hace, o forma, mejor dicho, desde hace 60 años comunicadores sociales, primero periodistas, pero forma algo mucho más importante y con eso se duerme tranquilo porque esa es la satisfacción. Forma ciudadanos y formando ciudadanos es que vamos a vencer las tinieblas que arropan y están en nuestro país y que muy pronto se irán dando lugar a un amanecer de libertad y de esperanza. Muy honrado de haberlos acompañado y actividades como estas hay que repetir. Oye, ¿cuántos se han graduado en la Católica? ¿Cuántos llevan de graduados? En cantidad de alumnos. Sí. Oye, la verdad te debo ese dato, Nelson, pero te lo averiguo y te lo comunico. Directores sí sé que ha habido 10 hombres y 6 damas. Muy bien. La profesora Yasmín Track para cerrar el evento. Muy buenas tardes para todos. Espero me estén escuchando. Bueno, no me resta más que agradecer el tiempo, la dedicación y el cariño de todos los que han participado en estas jornadas durante estos 2 días. Han sido 2 días de anécdotas, de enseñanzas, y la verdad es que lo que he hecho es tomar nota de todo lo que ustedes señalan, de todo lo que ustedes cuentan desde su vivencia como estudiantes, como profesionales dentro de este mundo tan fascinante de la comunicación. Muy agradecida al equipo organizador que me acompaña en la escuela en todo lo que inventamos, porque miren que inventamos y con mucho cariño lo hacemos. Muy agradecida con nuestros panelistas del día de hoy. De verdad, una mesa de lujo. He disfrutado muchísimo escucharles y me resta invitarlos, porque la universidad siempre será la casa de todos los que hemos pasado por allí.
Si en algún momento les podemos ayudar, les podemos servir, aquí estamos. Aquí estamos para ustedes, para nuestros alumnos, nuestros profesores, nuestros egresados. Y si se animan a dar clases, esto va con Shirley, que por allí en un momento en sus redes sociales colocó una pequeñita manifestación de querer incursionar en la docencia, pues es la casa, estamos a la orden siempre, muy agradecida de verdad por el rato, por la experiencia, por compartir estas experiencias que son más que académicas, experiencias de vida. El periodismo y la historia se viven. Uno los puede contar, porque tenemos ese don de la palabra y nos hemos entrenado, al menos durante 5 años, en las aulas de la UCAP, para poder escribir con corrección, para poder dominar los géneros periodísticos, el lenguaje de cada uno de los medios, pero realmente el periodismo y la historia hay que vivirlos. Y creo que eso enriquece la carrera, enriquece todas las herramientas que nosotros podemos dar a nuestros estudiantes y nos nutrimos de ustedes. Porque estas notas que yo he tomado estos 2 días nos van a permitir como escuela seguir mejorando, seguir apostando por el país, seguir apostando por la formación de profesionales que sean competitivos y que sean exitosos en cualquier entorno, en cualquier lugar donde les corresponda desenvolverse, porque la escuela y la UCAP está donde cada uno de los ucavistas estén. Muchísimas gracias a todos y bueno, les deseo, igual que a nosotros, felicitaciones porque estos 60 años son de todos nosotros. Muy Gracias. agradecida, profesor César, muy agradecida a la profesora Muy amable. Juliet y siempre su orden desde la Escuela de Comunicación. Ofrezco doctor. disculpas por no Gracias. poner la cámara, No, pero les eso. comento que estoy en el carro, bajo un palo de agua, me tuve que estacionar en el este de la ciudad, pero eso hacemos los periodistas cuando las cosas son en vivo. Siempre buscamos la forma de estar. Así Y eso es. es parte de lo que hemos aprendido en nuestra escuela. Un Así abrazo para todos y Gracias estamos a todos. siempre a la orden. Igual. Merci, Gracias a Geneviève, todos. merci, merci, Geneviève. Bueno, muchísimas gracias de verdad de corazón por Gracias. acompañarnos Muchas gracias. y damos por concluida esta sesión. Gracias, un abrazo. Gracias por todo.